Amigos, vamos a tratar de hacer en un solo video las diferentes conexiones que podríamos nosotros hacer en un motor de inducción de lavadora, un motor de 3 cables con capacitor, puesto que es muy frecuente la pregunta relacionada con la forma de conectarlo. Es muy común que pues queramos aprovechar un motor de este tipo fuera de la lavadora para algún propósito. Entonces acá les dejo el enlace a una lista de reproducción donde nosotros hemos publicado diversos videos relacionados con motores de lavadora. Entonces, para comenzar, un dato importante es que tenemos que estar seguros de haber identificado los cables de la bobina del motor para poder hacerlo funcionar correctamente. Entonces, igual en esa lista de reproducción, pues se les sugiere cómo hacer la identificación de las bobinas, pero lo vamos a hacer aquí rápidamente. La forma más certera de hacer la identificación de cables de un motor es a través del uso de un multímetro configurado en la escala de ohmios. Entonces tomamos al azar los 3 cables. Fíjense que acá tiene blanco, azul y negro, pero estos colores pueden cambiar de un motor a otro. Incluso hay motores que traen los cables de un mismo color, entonces no nos guiemos por el color. Vamos a ver, entonces nosotros tomamos los 3 cables, fíjense, los separamos de esta manera. Vamos a ver, medimos el que nos queda a la izquierda, no importa el color, y vamos a medir contra los otros dos. Vamos a ver, contra el azul dice que nos da 5.3 ohmios, contra el negro nos da igualmente 5.4 ohmios, ¿lo ven? 5.3, 5.4, ok, andan parecidos. Vamos a ver entonces el azul contra los otros dos cables, sería azul contra negro, nos da 10.2 ohmios. Es aproximadamente la suma de los dos valores que nos dio entre blanco y azul y entre blanco y negro. Ok, en este tipo de motores de inducción de 3 cables para lavadora vamos a obtener únicamente 3 mediciones. Una medida mayor que las otras dos, o sea, nos va a dar dos aproximadamente iguales y la tercera nos va a dar igual a la suma de las dos anteriores. Para este caso es un motor de lavado que tiene sus dos bobinas iguales. El motor de lavado gira hacia un lado y hacia el otro con igual velocidad, con igual fuerza. Todas sus bobinas son iguales, por eso es que nos da dos bobinas de 5 ohmios y cuando las sumamos nos da 10 ohmios. Ok, pero también es muy probable que el motor que consigamos corresponda a un motor de centrifugado de una lavadora de 2 tinas, igualmente de 3 cables. La diferencia es que el motor de centrifugado tiene una bobina de mayor valor que la otra. La bobina de mayor valor es la bobina de arranque y la bobina de menor valor es la bobina de trabajo. Por acá les dejo el enlace a ese video donde mostramos la conexión de un motor de centrifugado de lavadora de 2 tinas por si ustedes lo consideran necesario. Ok, una medición más que es muy importante hacer en estos casos es la posible derivación a tierra de las bobinas. Entonces, en ese caso tomamos cualquiera de los cables que ya vimos que están bien y luego la otra punta de prueba en una parte de la superficie metálica de nuestro motor, cualquier parte de la superficie metálica donde haga buen contacto, que no tenga pintura, y el multímetro nos tiene que reflejar exactamente eso. Ok, eso indica que no hay continuidad, no hay paso de corriente entre los cables y la carcasa metálica del motor, por lo tanto no hay derivación a tierra. Eso indica entonces que además de que las bobinas están bien, nuestro motor no tiene derivación a tierra y podemos usarlo para las conexiones. Vamos a ver entonces la primera forma de conectar, lo que es la más sencilla de todas. Vamos a tomar el cable de alimentación, que es de 3 conductores, ven, 3 espigas, 3 cables. Tiene uno de ellos para la fase, uno para el neutro y este otro que es para la tierra. Este cable siempre es de color verde o verde con raya amarilla o amarillo con raya verde. Siempre es de conexión a tierra. Entonces lo primero que hacemos es conectar este cable a la carcasa metálica de nuestro motor, que quede bien adherido a la carcasa metálica. Ahora, de los otros dos conductores que nos queda libre en el cable de alimentación, tomamos cualquiera de ellos y lo conectamos a el común del motor. Este cable de color blanco, que como le digo, eso de los colores puede variar, pero sí asegurémonos de que hemos identificado bien el común. Entonces le ponemos cinta aislante. Ven, de esta forma ya lo tenemos aislado. Entonces el conductor que nos queda libre en el cable de alimentación lo vamos a conectar a cualquiera de las dos bobinas del motor. ¿Se acuerdan que las bobinas son este cable azul y este negro? Que como les digo, esos colores pueden variar. Lo que vale aquí es la identificación que hacemos con el multímetro. Entonces tomamos el conductor que está libre en el cable de alimentación y lo ponemos en cualquiera de las dos bobinas de nuestro motor. Si fuera un motor de centrifugado de lavadora de 2 tinas, entonces sería este cable iría a el terminal que corresponda a la bobina de trabajo, no a la de arranque. Okay, aquí lo tenemos ya. Aislamos este otro terminal para evitarnos que nos dé una descarga. Ya tenemos hecha la conexión, nos aseguramos que todo esté aislado. Ahora lo que falta es conectar nuestro motor a un toma corriente. En este caso es de 110 voltios. Y lo que vamos a escuchar, como ya vimos que el motor está bien, lo que vamos a escuchar es un zumbido. Entonces cuando el motor haga ese zumbido, inmediatamente le damos un giro a las aspas con la mano
¿Ven? Ahí está haciendo zumbido. Le damos un giro para cualquier lado. Para el lado que lo empujemos, él va a girar. Ahí está girando. Lo desconectamos. ¿Ven? Estaba girando en sentido horario. Si queremos que gire hacia el otro lado, entonces volvemos a conectar y le damos el giro hacia el lado contrario. ¿Ven? Ahí está. Y cuando lo desconectemos, él va a dejar de girar y como pueden ver, está girando en sentido antihorario. ¿Ok? Esta es una de las formas, la más sencilla de todas. Acá, el cambio de giro del motor, eso se lo damos con la mano. Va a girar siempre para el lado que lo empujemos. Esta primera conexión es la que se refleja en este siguiente diagrama sencillo. Voy a sugerirles otra conexión en la cual podremos intercalar un interruptor en uno de los conductores que van al neutro o a la bobina. Y pues eso nos va a permitir a nosotros encender o apagar el motor sin necesidad de estar conectando y desconectando. Entonces, a partir de la conexión anterior, nosotros tomamos el conductor que conectamos del cable de alimentación a la bobina y lo desconectamos. Nos va a quedar de esta manera. El tierra y el otro conductor del cable de alimentación quedan conectados al neutro y a tierra. Okay, entonces, en estos dos extremos de estos cables vamos a conectar los terminales de un interruptor de encendido y apagado. De esta forma, tomamos uno de los terminales del interruptor y le conectamos uno de los cables, ya sea el que va a la bobina o el que viene del cable de alimentación, y le ajustamos su tornillo. Y el otro cable lo ponemos en otro terminal del interruptor. Nos va a quedar de esta forma, ¿ven? El conductor que viene del cable de alimentación pasa a través del interruptor y va a la bobina. Lo demás queda tal como lo habíamos puesto anteriormente. Y con esta sencilla conexión, entonces, ahora conectamos nuestro cable al toma, y pues si tenemos el interruptor en posición de apagado, no va a pasar corriente al motor. Cuando encendamos el interruptor, vean lo que pasa, se va a escuchar el zumbido y aprovechamos para darle el giro que nosotros querramos. Vamos a hacerlo en este sentido. ¿Ven? Cuando apaguemos el interruptor, el motor se va a apagar y entonces podremos pasarlo al siguiente sentido de giro. Vamos a ver. ¿Ven? Y ahí lo tenemos entonces, así de sencillo. La ventaja de aquí es que no vamos a tener que estar conectando y desconectando la corriente, sino a través del interruptor. Entonces esta sencilla conexión es la que vemos en el siguiente diagrama para los que prefieren aprovechar esos recursos. Entonces la siguiente forma de conexión ya incluye la conexión del capacitor del motor. Cada motor trae su capacitor y pues pondrán el que le corresponda. Ok, entonces la conexión del capacitor es muy sencilla. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos la identificación de las bobinas del motor, encontramos en dos cables, nos dio una medida de resistencia mucho mayor que las otras? Entonces, en esos dos cables en donde nos dio la medida mayor de resistencia, ahí vamos a conectar los terminales de nuestro capacitor. ¿Ven? Así, de esta forma, ¿lo ven? Un cable del capacitor a cada uno de los cables en donde tuvimos el mayor valor de resistencia cuando hicimos la medición. Vamos a ver, la tierra siempre queda igual que en las conexiones anteriores y uno de los conductores del cable de alimentación va a ir al neutro del motor igual que en las conexiones anteriores. Ok, pero el tercer conductor del cable de alimentación vamos a conectarlo en cualquiera de estos dos puntos que acabamos de unir, sea en este, donde está un cable de color amarillo, o en este otro, donde está un cable de color rojo. Quiero recalcar, no importa el color de los cables, lo que vale es la conexión que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, si nosotros conectamos este conductor del cable de alimentación acá, a este lado, el motor va a girar en un sentido de giro. Y si lo conectamos a este lado, el motor va a girar en el otro sentido de giro. Depende del giro que queramos darle, así va a funcionar. Vamos a conectarlo entonces acá en este donde está el cable rojo del capacitor. Le ponemos aislante a los dos y tenemos ya todo con aislante. Entonces de esta forma, cuando nosotros conectemos el cable de alimentación al toma corriente, el motor va a girar en un sentido de giro. ¿Ven? Está girando en el sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj, ¿no? ¿Ok? Pero si queremos hacer el cambio de sentido de giro, únicamente vamos a quitar el cable, el conductor del cable de alimentación que tenemos conectado a este lado del capacitor, lo vamos a conectar al otro lado y con eso cambia el sentido de giro. Vamos a ver. Ven, hemos cambiado la conexión del conductor que viene del cable de alimentación, lo cambiamos, antes estaba a este lado, ahora está a este lado. Ok, lo conectemos, el motor va a girar en el sentido contrario al anterior. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, ven. Ahora sí está girando en sentido de las manecillas del reloj, contrario a lo anterior. De esa forma podemos hacer
la conexión del motor con su capacitor y no tener que estar dando giros con la mano para que arranque. Ahora arranca solo porque ya tiene capacitor. Ok, esta sencilla conexión también la vemos en el siguiente diagrama. Sin embargo, con esa conexión que acabamos de ver, pues tenemos el inconveniente de que hay que estar conectando y desconectando el cable del motor. Bueno, vamos a evitar ese problema intercalando nuevamente el interruptor de encendido y apagado. Primero definimos a qué sentido de giro queremos que gire el motor y le ponemos el cable que viene en el conductor, ya sea a este lado o a este otro lado, para definir el sentido de giro. El interruptor que trae la corriente del cable de alimentación pasa a través de los contactos del interruptor y luego va al capacitor y a la bobina que hayamos elegido para el sentido de giro. Ok, le ponemos entonces aislante acá y probamos. Cuando conectemos el cable de alimentación al toma corriente, pues no va a pasar nada porque tendremos el interruptor en posición de apagado, ¿verdad? Pero cuando nosotros pongamos el interruptor en posición de encendido, nuestro motor va a arrancar en el sentido de giro que hayamos elegido. Entonces, vamos a ver, ahí lo tenemos. Apagamos y podemos ver que está girando el sentido de las manecillas del reloj. Igual podríamos hacer la inversión del sentido de giro. Si en vez de pegar el terminal que viene en el interruptor de este lado, cambiamos hacia acá, entonces el motor va a girar en el sentido contrario, como ya vimos en el caso anterior. Esta conexión, si prefieren verla en un diagrama, pues con mucho gusto a continuación se lo comparto. Sin embargo, con esta conexión seguimos con el inconveniente de que para hacer el intercambio de giro del motor, pues tenemos que detener el interruptor, desconectar el cable de alimentación y hacer este cambio de cables acá para que el motor cambie de sentido de giro. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros hacer ese cambio de giro sin necesidad de hacer todo esto. Para eso necesitamos un conmutador, como este caso, de 3 posiciones y puede ser de 3 polos o de 6, no importa. Igual, si fuera 6, nosotros solamente vamos a ocupar 3. Entonces tiene que ser de esta forma. Ven, ahí dice apagado en el centro, encendido hacia un lado, apagado en el centro y encendido hacia el otro lado. Con esto lo que vamos a hacer es cambiar giro derecho y giro a la izquierda. Ok, vamos a ver entonces cómo hacer la conexión. Ok, entonces tenemos el cable a tierra conectado, tenemos uno de los conductores del cable de alimentación conectado al común del motor. Y luego pues el capacitor está conectado a los dos cables de las dos bobinas como vimos ya anteriormente. Entonces acá para mayor comodidad voy a agregar dos pedazos de cable. Acá donde se unen los dos cables del capacitor con los dos cables de la bobina del motor, conectamos dos pedacillos de cable. Ahora vamos a conectar cada uno de estos pedazos de cable, lo vamos a conectar a cada uno de los terminales de los extremos de nuestro conmutador, uno a la izquierda y uno a la derecha, de esta forma. Tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda, y en el del centro vamos a conectar el conductor del cable de alimentación que trae la corriente. Bien, de esta forma. El conductor que viene del cable de alimentación va al centro. De esta manera, la corriente que tenemos acá en el terminal del centro la vamos a tirar ya sea hacia este lado del capacitor o bien hacia el otro lado del capacitor, y de esa forma el motor va a invertir su sentido de giro. Vamos a ver, pongámosle aislante a esta parte. Entonces ponemos el conmutador en la posición de centro, es decir, en apagado. Conectamos el cable de alimentación y el motor no debe arrancar. ¿Sí? El motor únicamente va a arrancar en un sentido de giro cuando tiremos la palanca hacia un lado o hacia el otro. Vamos a tirarlo hacia la izquierda. Bien, ahí está girando. Vamos a ver. Apagamos, está girando precisamente hacia la izquierda, en el sentido anti-horario. Ahí lo tenemos. Entonces está apagado, está en el centro. Vamos a tirarlo hacia la derecha y obviamente va a girar hacia la derecha. Ahí está. Este motor tiene mucha fuerza, es bueno sujetarlo siempre que lo arranquemos. Ok, ahí está girando entonces. Vamos a ver hacia la derecha, ¿lo ven? Y de esta forma nosotros podemos hacer el intercambio de giro de nuestro motor sin necesidad de estar desconectando nada. Simplemente a través de este interruptor. Más o menos es derecha, izquierda, derecha, izquierda y así la conexión. Si quieren ver el diagrama, pues los invito a continuación a verlo.
Pero este circuito también tiene el inconveniente de que hay que estar haciendo el cambio manual. Si lo queremos hacer de forma automática, pues entonces para eso necesitamos un programador, un timer de lavadora, un intercambiador de sentidos de giro, de modo que este tipo de movimientos hacia un lado y hacia el otro lo haga de forma automática sin que tengamos que estarlo haciendo manualmente. Voy a sugerirles de la forma más sencilla para mostrarles cómo se haría esta conexión. Tomamos un timer, en este caso de una lavadora de 2 tinas. Sobre la conexión de este timer, pues ya habíamos hecho un video. Yo acá les comparto el enlace por si ustedes consideran necesario. Incluso ya en un video también nosotros hicimos una sugerencia de cómo podríamos fabricarnos uno con nuestra propia mano, de modo que haga los intercambios de giro del motor y que además de eso tenga un interruptor temporizado. Por acá les dejo ese enlace también si ustedes consideran necesario. Okay, entonces, los timers o relojes de lavadora de 2 tinas tienen una entrada de corriente y 2 salidas que van al motor. Básicamente es eso. Algunos traen otras funciones ahí, pero bueno, ahí van a ver ustedes en esos enlaces. Entonces, el conductor de entrada de corriente del timer lo vamos a conectar al conductor que viene del cable de alimentación y le ponemos aislante. Ok, y los dos cables de salida de nuestro temporizador los vamos a conectar uno a cada conexión que hicimos entre el capacitor y los dos cables de las bobinas del motor. Ok, conectamos uno acá y el otro acá. Y le ponemos aislante también. Ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro cable de alimentación al toma corriente y cuando nosotros pongamos a funcionar nuestro timer, el motor va a arrancar girando en un sentido de giro primero y en el otro sentido después. Vamos a ver, ahí, va girando en un sentido, ahí, ¿ven? Va a girar en el otro sentido, ¿ven? Ahí giró en sentido anti-horario y acá pues invirtió el sentido de giro, tal como en una lavadora. El motor va a estar haciendo esto mientras dure la cuenta regresiva de nuestro temporizador. Ya vamos a adelantarlo un poco. Ven, ahí se detuvo, ahí se apagó el temporizador, se escuchó un clic y ya el motor paró de funcionar. Esta conexión, que se ve así un poco enredada por los cables, es muy sencilla. Vamos a verla. Si prefieren ustedes aprovechar el beneficio de los diagramas, pues voy a mostrárselo en un diagrama a continuación. Bien, pues finalmente una demostración más. Si nosotros quisiéramos que el motor funcione por un tiempo determinado dentro de un rango de tiempo, por supuesto, limitado, podemos usar un temporizador o un timer de centrifugado de lavadora de 2 tinas. Sencillamente vamos a conectar el conductor que viene del cable de alimentación, lo vamos a conectar a uno de los cables del temporizador, que solamente tiene 2 cables, y el otro cable del temporizador lo vamos a conectar a uno de los puntos donde se unen los terminales del capacitor con las bobinas. Podemos elegir el que nos convenga, porque va a girar en un sentido de giro si lo conectamos aquí y va a cambiar de giro si lo conectamos acá. Entonces elegimos el giro que nos convenga y ahí conectamos entonces el otro conductor o el otro cable del temporizador y le ponemos aislante. De esta forma, ¿lo ven? Entonces, ven, ahí apagado, no va a girar, pero enciendo el temporizador, entonces tiene que arrancar el motor. Vamos a ver. Ven, ahí está. Y el motor va a durar encendido el tiempo que el temporizador permanezca en cuenta regresiva. Y estas formas de conexión pues son, como pueden ver, son diversas y todas tienen el mismo fin: activar el motor y pues aprovecharlo en algún proyecto, en alguna herramienta que queramos construir. Estos motores son muy versátiles, permiten usarse en diferentes herramientas. El problema se nos viene cuando no sabemos cómo se conecta. Bueno, acá a petición de nuestros amigos suscriptores hemos hecho las diversas conexiones que se pueden llevar a cabo con este motor. Ahí se apagó el timer, ven, ya se detuvo. Ok, si quieren invertir el sentido de giro, pues ya saben, únicamente hacen esto ya. O pueden combinar el interruptor temporizado con el conmutador y nada más hacen el cambio de giro con el conmutador y listo. Ok, esta última conexión pues es lo que vemos en el siguiente diagrama. Ok amigos, entonces con este video espero haber correspondido a la solicitud, a la sugerencia que nos hayan hecho algunos amigos de unificar todas las posibles conexiones con este tipo de motores de lavadoras de 2 tinas o lavadora automática para diferentes usos. Gracias por su visita, por sus likes, por sus comentarios, por sus sugerencias y porque compartan nuestros videos, pues para que más amigos se beneficien y nuestro canal se fortalezca para seguir compartiendo con ustedes nuestro contenido.
Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Estaremos preparándonos para un próximo video, compartirlo gustosamente con ustedes. Hasta entonces, si Dios así lo permite, amigos, muchísimas gracias.